Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 24. 1 de septiembre de 1992. Severus Snape siguió al director y al mocoso Potter a su despacho. Minerva lo siguió. Tenía mejores cosas que hacer que lidiar con el engendro de Potter esa noche. La casa Slytherin tenía una gran afluencia de estudiantes esa noche y era su responsabilidad presentarlos a su nueva casa y que se instalaran. En cambio, tenía que estar allí lidiando con esto. Albus se acomodó en su habitual silla, similar a un trono. Luego esperó a que sus invitados se acomodaran tras su habitual ofrecimiento de sus dulces favoritos. Potter, como era de esperar, se sentó en el asiento central justo frente al escritorio del director, como el pequeño príncipe que obviamente creía ser. Que Salazar lo ayudara. Ah, señor Potter, ¿cómo estuvo su verano? Preguntó el director con su típico aire de amable abuelo. Muy bien, profesor. ¿Y el suyo? Estuvo bastante ocupado, pero fue un buen respiro de los rigores de dirigir Hogwarts. Eso es bueno. De hecho, pasé por casa de tu tía este verano para asegurarme de que te estabas adaptando a su regreso al mundo Muggle. Me sorprendió bastante no encontrarte allí. Quería felicitarte por quedar tercera en tu clase, detrás de la señorita Granger y la señorita Patil. Todo un logro. Gracias por eso, profesor. El mocoso Potter se encogió de hombros levemente y respondió a la pregunta implícita. Varios amigos me ofrecieron quedarme con ellos durante el verano. Le escribí a tía Petunia antes de que terminara el trimestre para pedirle permiso. Estaba tan emocionada de que no volviera que me envió una libra entera por mi cumpleaños. Severus notó que Albus no estaba contento con la respuesta por la tensión en la mirada del mago anciano. Harry, estoy segura de que tu familia te extrañó en casa durante el verano. El mocoso tuvo la osadía de contradecirle al director. Lo dudo, profesor. No me consideran familia y esa casa definitivamente nunca fue un hogar para mí. Potter rió con desdén. Si ese troll del año pasado me hubiera matado, el tío Vernon probablemente le habría enviado una nota de agradecimiento al responsable. Minerva habló por primera vez. Seguro que exagera, señor Potter. La vida allí no pudo haber sido tan mala. Severus percibió la súplica en su tono. ¿Estás tratando de convencerlo a él o a ti misma, Minerva? Pensó con una mueca mental. Ya basta, interrumpió Snape. Merlín sabía que si no lo hacía, pronto estarían cogiendo de la mano al mocoso y teniendo elfos domésticos dándole uvas. Tengo asuntos más importantes que atender que escuchar a Potter quejarse de que sus huevos estaban un poco crudos. Albus le dirigió una mirada de desaprobación que Severus ignoró fácilmente. Sí, bueno, Harry, estamos aquí para hablar sobre el incidente del Express de hoy. Deberían expulsarlo por golpear a un compañero, se burló Severus. Severus, espetó Minerva. No fue un incidente tan grave como para justificar semejante castigo. Potter ignoró a los dos profesores y respondió a Dumbledore. Malfoy entró en nuestro compartimento y se puso a hablar como un loco, buscando provocar una pelea. Le di lo que buscaba. Dumbledore consultó una hoja que tenía delante. Según Madame Pomfrey, el señor Malfoy tiene una torcedura de mandíbula y le tuvieron que regenerar 2 dientes con magia. Podrá asistir a clases mañana, pero le espera una noche muy incómoda. Miró a Potter con decepción en el rostro. Nunca es aceptable golpear físicamente a un compañero. Malfoy entró en nuestro compartimento y llamó a Hermione sangre sucia, a Ron traidor a la sangre y a las hermanas Patil un par de negras que solo sirven para limpiar su mansión y ser prostitutas. En todo caso, lo dejé ir con un simple revés a ese bocazas suyo. Los 3 profesores miraron con asombro al sereno pero enfadado niño de 12 años. A Severus no le sorprendió lo que había dicho su ahijado. El chico casi estaba citando a su padre textualmente. Lo que sorprendió al profesor de pociones fue la calma y la deliberación con la que había hablado el mocoso Potter. Parecía más un adulto que un estudiante. Los 3 profesores miraron con asombro al sereno pero enfadado niño de 12 años. A Severus no le sorprendió lo que había dicho su ahijado. El chico casi estaba citando a su padre textualmente. Lo que sorprendió al profesor de pociones fue la calma y la deliberación con la que había hablado el mocoso Potter. Parecía más un adulto que un estudiante. Dumbledore fue el primero en dejar de lado su sorpresa. Abordaremos lo que dijo el señor Malfoy. Sin embargo, no puedo permitir que esto siga así. Tendrá 3 noches de castigo con Hagrid ayudándole en sus tareas según le asigne. No espero que se repita este incidente. Gracias, señor Potter.
Puede regresar a la torre de Gryffindor. Potter se puso de pie al oír la despedida. Se giró hacia la puerta antes de detenerse y mirar a Severus directamente a los ojos. Sus brillantes ojos verdes se encontraron con la mirada negra de Severus. Profesor, ¿podría pasarme un mensaje? Que Malfoy sepa que la próxima vez que se pase de la raya lastimando a mis amigos, no habrá una tercera. Si quiere pelear conmigo, sabe dónde encontrarme, pero que no se metan mis amigos. Y si vuelve a llamar a mi madre, lo enterraré donde está. Potter se fue antes de que los profesores pudieran reaccionar. Merlín. ¿Qué pasó en ese tren? Susurró Minerva. Se giró hacia Dumbledore y empezó a hablarle. Severus los ignoró. Por segunda vez en 5 minutos, estaba completamente atónito. Por primera vez, al mirar al engendro Potter, no había visto a James Potter. Ni siquiera había visto a Lily. Había visto a Michael Evans. Capítulo 25. Había visto a Michael Evans. Cuando Severus Snape regresó a Spinner's End después de su segundo año, Tobias Snape ya estaba borracho como una cuba. Al notar el regreso de su hijo mago, montó en cólera. Tobias Snape era un hombre mezquino sin grandes dotes. Un oficinista que hacía tareas de contabilidad en una fundición cercana. Severus siempre sospechó que Snape padre se sentía intimidado por la evidente superioridad intelectual de su hijo. No importaba si eran celos por sus dotes mágicas o intelectuales, o su mentalidad estrecha que descargaba su ira y frustraciones en un niño indefenso. Lo que importaba era la brutal paliza que le siguió. Lily finalmente lo encontró en el parque infestado de maleza cerca de sus casas. Arrastró a su mejor amiga, maltratada y ensangrentada, de vuelta a casa. Su madre, Patricia Evans, curó a la amiga de su hija, incluso mientras su hija mayor observaba con desaprobación. Entonces Michael Evans regresó a casa. Era capataz en la misma planta donde trabajaba Tobias Snape. Ahí terminaba el parecido. El Evans compartía los ojos de su hija menor, pero era increíblemente fuerte tras levantar cargas pesadas todo el día en el calor de la fundición. Aunque no tenía la complexión de un fisicoculturista mugle, era posiblemente el hombre más fuerte de la planta. También era bastante inteligente y un líder entre los trabajadores. También era conocido por su temperamento feroz y por ser el último en pie en las peleas de bar. Nunca empezaba las peleas, pero por Dios, las terminaba. Cuando el señor Evans se enteró de lo sucedido, simplemente asintió y se ofreció a acompañar a Severus a casa. Las leyes de la época no le habían dado muchas opciones. Durante el corto paseo hasta Spinner's End, Severus se sintió reconfortado por la presencia tranquila y firme del hombre. Al llegar a casa, Severus abrió la puerta y el señor Evans lo siguió. Tobias Snape vio a su hijo, empezó a gritar y se adelantó para golpearlo de nuevo. No se percató del señor Evans hasta que la mano del hombre lo agarró del cuello y lo levantó del suelo. El señor Evans lo sostuvo sin esfuerzo y le prometió que si Tobias Snape volvía a tocar a su hijo con ira, no volvería a hacerlo. El hombrecito asustado nunca volvió a tocar a su hijo. La expresión, el tono e incluso las palabras eran casi exactamente lo que Severus Snape acababa de experimentar, solo que esta vez iban dirigidas a él. El único mugle que había defendido a Severus Snape y ahora lo veía de nuevo en su nieto. «Severus», gritó Dumbledore. «Severus, ¿estás bien? Potter es peligroso. Debería ser expulsado. Vamos, Severus. Estoy seguro de que si los mantenemos separados por ahora, se calmarán». Snape forzó una mueca de desprecio. «Recuerde lo que le digo, profesor. Potter es el estudiante más peligroso que ha permitido en esta escuela desde el mismísimo Señor Tenebroso. Quizás incluso peor. El Señor Tenebroso luchó por el poder. Potter lo hará porque cree tener». Severus se fue sin decir una palabra más. Necesitaba controlar a sus Slytherins. Tendrían que vengarse sutilmente, no mediante enfrentamientos abiertos con Potter. Sí, Potter solo estaba en segundo año, pero el tiempo se encargaría de eso. El mocoso era el tercero de su clase académicamente y daba señales de ser potencialmente el estudiante con más talento mágico en varios años, sin importar lo que le dijera en clase. La profecía decía que Potter tendría el poder de vencer al Señor Tenebroso. ¿Qué podría ser eso sino poder mágico? En cualquier caso, Potter era un peligro para sus alumnos. El mocoso podría ser la clave para detener al mago más malvado de la historia, pero Potter era un peligro para sus alumnos ahora. De alguna manera, tendría que hacérselo ver al director. Capítulo 26. 2 de septiembre de 1992. La pequeña criatura llegó a su destino.
Durante todo el verano se había esforzado al máximo para encontrar al grande, pero ni sus mejores esfuerzos le bastaban. Merecía ser castigado. Contempló la figura dormida del grande. Cuánta bondad y poder se mezclaban en un solo ser. Aquí estaba el que dio esperanza a todos los seres. El gran Harry Potter. Cuánto deseaba que el grande aceptara su advertencia. Los oscuros volvían a la carga y querían extinguir al grande. No podía permitirlo. La familia mala formaba parte de esto. Dobby tendría que sufrir por esa idea. El amo malo quería la muerte del gran Harry Potter. Le ordenó a Dobby que no contara a nadie los asuntos de la familia mala. Así que Dobby no podía. Pero no eran asuntos de la familia mala si el gran Harry Potter no era el lugar donde la familia mala ponía su trampa. No, Dobby no podía fallar. Los ojos del gran Harry Potter se abrieron de repente y brillaron con poder en la oscuridad. Dobby estaba tan sorprendido que ni siquiera pensó en desaparecer. Y entonces el gran Harry Potter lo agarró por el cuello. Pero Dobby estaba acostumbrado a eso. El viejo no tan mal amo también lo hacía. ¿Quién eres?, preguntó el gran Harry Potter en un susurro. Yo soy Dobby, Harry Potter. Dobby, el elfo doméstico. El gran Harry Potter aflojó su agarre. ¿Por qué estás aquí? Dobby está aquí para advertir a Harry Potter. Harry Potter debe abandonar Hogwarts. Hay un gran peligro. Harry Potter debe irse. ¿Es Voldemort? Ah, no pronuncies ese nombre, señor. No pronuncies ese nombre, se oyeron murmullos desde otra cama. El gran Harry Potter se levantó rápidamente de la cama y fue al baño cercano. Cerró la puerta tras él y dejó a Dobby en la encimera. Lo siento, murmuró el gran Harry Potter. Sé que a la gente no le gusta decir ese nombre. Dobby sintió que las lágrimas empezaban a formarse. El gran Harry Potter se estaba disculpando con él. El gran Harry Potter suspiró. Dobby, ¿por qué lloras? El gran Harry Potter se disculpó con Dobby. Los magos nunca se disculpan con los elfos domésticos. El gran mago hizo una mueca de incomodidad. Bueno, diré que yo también he estado ahí. Tosió. ¿Y qué es esta advertencia? Se planean cosas terribles para este año. Harry Potter es demasiado importante. Debe mantenerse a salvo. ¿Qué cosas terribles? ¿Quién las trama? ¿Es Vol, el que no debe ser nombrado? Respondió Dobby con un gesto particular. Esperaba que el gran Harry Potter entendiera lo que intentaba decir. No puedo irme de Hogwarts, Dobby, respondió el grande. No tengo a dónde ir hasta que tenga edad suficiente para ser independiente. Mis parientes no me quieren. ¿La familia de Harry Potter no lo quiere? Preguntó Dobby con incredulidad. Odian la magia, explicó el grande. Pero me han dicho que son la única familia que me queda, así que tengo que quedarme con ellos. Dobby sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo, pero esta vez de dolor y rabia. El gran Harry Potter no tenía a nadie. Dobby le encontraría una familia propia a Harry Potter. Entonces el gran Harry Potter podría irse de Hogwarts y estar a salvo. No te preocupes, Harry Potter. Dobby te encontrará una familia. Dobby asintió con énfasis. Cuídate, Harry Potter, hasta que Dobby regrese. Con un pop, desapareció. Un elfo con una misión. 15 de octubre de 1992. Los Ravenclaw siguieron a los estudiantes de Gryffindor al aula de defensa contra las artes oscuras. Salvo la primera clase, con el desastre de los duendes, el profesor Lockhart simplemente explicó a la clase los sucesos de sus diversos libros. La semana pasada, sobre yetis, y la anterior, sobre vampiros. Padma observó a Harry mientras los estudiantes se sentaban. Habían estado susurrando sobre Harry desde que apareció la señal de la pared, y la señora Norris estaba aterrorizada. Por alguna razón, ignoraron que Harry estaba con Hermione, Ron y ella cuando descubrieron al gato. En cambio, solo se centraron en Harry. Para la lógica de Patil, aquello no tenía sentido. Harry pareció restarle importancia, como si fuera una broma. Sin embargo, Padma había aprendido a interpretar mejor a su mejor amigo. Estaba furioso por los rumores, pero se lo guardaba. Gracias a Merlin, el idiota de Malfoy no había intentado nada últimamente. Bienvenidos a otra maravillosa sesión de defensa contra las artes oscuras. Anunció Lockhart con desenfado al entrar en la sala. ¿Están listos para otra emocionante mirada al mundo tras el velo de las artes oscuras? Padma observó al hombre entrar en la sala y comenzar su lección sobre hombres lobo. Padma comenzaba a comprender la opinión de Harry de que el profesor era un completo fraude. Escuchar las descripciones del hombre no coincidía con la investigación externa que Padma había realizado sobre el comportamiento de los hombres lobos salvajes. El hombre lobo que el profesor describió parecía tener el control total, como si estuviera bajo los efectos de la poción matalobos.
Ahora representaré mi famosa batalla contra el hombre lobo de Wagga Wagga. Ah, señor Potter, ¿podría ayudarme de nuevo? Harry se levantó, pero era obvio que era lo último que quería hacer. Padma oyó a Corner riéndose disimuladamente detrás de ella mientras Harry se acercaba. ¿Qué aullido tan fuerte, Harry? Exacto. Y entonces, si te lo puedes creer, me abalancé, así, lo tiré al suelo. Así, con una mano logré sujetarlo. Con la otra, le puse la varita en la garganta. Entonces, reuní las fuerzas que me quedaban y realicé el complejísimo encantamiento homorfo. Soltó un gemido lastimero. Vamos, Harry. Más agudo. Bien. El pelaje desapareció, los colmillos se encogieron y volvió a ser un hombre. Simple, pero efectivo. Y otra aldea me recordará para siempre como el héroe que los liberó del terror mensual de los ataques de hombres lobo. H.P. Cospack. 162, tapa dura estadounidense. Harry se levantó del suelo y dijo: disculpe, profesor, pero no creo que la clase ni yo podamos comprender la gran hazaña que logró, señor. Padma se mostró cautelosa al instante. Harry tramaba algo. Nunca era tan educado a menos que estuviera tramando algo. Por desgracia, Lockhart no lo conocía tan bien. ¿Qué quieres decir, Harry? Bueno, señor. Solo soy un niño pequeño, no un hombre lobo enorme. No me hace justicia que sustituya al hombre lobo tal como soy. Lo sé, joven Harry. Pero debemos conformarnos con lo que tenemos, respondió el profesor autor, sonriendo a la clase. Tuve una idea, profesor. Si Hermione me aplicara un hechizo para hacerme parecer un hombre lobo, la clase se daría cuenta de todo lo que pasó. El profesor pareció considerarlo. Padma no creía que su amiga fuera capaz de lanzar semejante hechizo. El profesor también parecía dudar, pero Harry le aseguró que era más que capaz. Muy bien. Señora Granger, ¿podría ayudarme, por favor? Hermione se acercó mientras miraba con enojo la leve sonrisa en el rostro de Harry. Padma estaba segura de que Harry tramaba algo, y la mayoría de la clase llegaba a la misma conclusión. Cuando Hermione llegó a Harry, este le susurró algo al oído antes de alejarse para quitarse la túnica. Padma hizo una mueca al ver la ropa mugle desaliñada y demasiado grande que Harry insistía en usar debajo de la túnica. No hace falta que te desnudes para esto, Harry, le aseguró Lockhart con una mirada de disgusto en su rostro mientras observaba la ropa de Harry. Solo intento meterme en el papel, profesor. Es una actuación de método. Claro que lo reconocí, querido muchacho, le aseguró Lockhart. Padma no entendía a qué se refería con actuación metódica y dudaba que Lockhart lo supiera tampoco. Haz lo que debas. Harry regresó a su lugar frente al aula. Muy bien, profesor. Estoy listo. Harry regresó a su lugar frente al aula. Muy bien, profesor. Estoy listo. Una vez que la señora Granger complete su glamour, avance hacia mí como antes, instruyó Lockhart. Hermione creó los complejos patrones de varita necesarios para un hechizo de glamour. Padma quería verla lanzar, pero su atención se centró rápidamente en Harry. Harry echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido que le provocó escalofríos a Padma. Al mismo tiempo, un denso pelaje negro le crecía por todo el cuerpo a medida que crecía. Su cabeza se transformó en la gigantesca representación de un lobo, mientras que sus manos se convirtieron en enormes garras con uñas de aspecto perverso que parecían increíblemente afiladas. Padma estaba aterrorizada y estaba sentada a 6 metros de distancia. Harry se giró hacia el profesor de defensa y dejó escapar un gruñido que pareció resonar en los huesos de todos los presentes. El famoso profesor echó un vistazo a ese horrible rostro y soltó un chillido infantil antes de caer al suelo desmayado. Harry, el hombre lobo, se sentó sobre sus cuartos traseros y emitió un sonido extraño. Padma tardó un momento en darse cuenta de que Harry se reía. No solo reía, sino que reía a carcajadas. Ahora, cuando el glamour del hombre lobo miró hacia el aula, el rostro de la criatura parecía divertido, con la lengua colgando hacia un lado. Le dio a Padma la impresión de un cachorro gigante y muy peligroso. Hermione debe haber liberado su hechizo porque Harry de repente se encogió de nuevo a su forma normal. Vaya, amigo. Realmente hiciste que el imbécil se desmayara, felicitó Ron a su amigo. Harry se volvió a poner las gafas y dijo: también tendrá que cambiarse la túnica antes del almuerzo. Justo entonces sonó el timbre anunciando el fin de la clase. Supongo que no hay tarea, exclamó Ron. Padma y Sully se unieron a sus amigas Gryffindor al salir del aula de defensa. Algo acababa de pasar en la clase y ella no lo entendía. Las 3 Gryffindors compartían un secreto. ¿Cómo había logrado Hermione lanzar ese glamour? Y aquello no se parecía en nada a ningún hombre lobo que hubiera visto en fotos.
Le recordaba más a las historias que le contaba su abuelo, su padre, en sus visitas a la India cuando era niña. Hablaría con Harry más tarde para averiguar qué había pasado y cómo lo hizo. No necesitaba armar un escándalo ahora. Mientras los demás estudiantes se marchaban, Lavender y Parvati se quedaron atrás intentando frenéticamente despertar a su apuesto profesor mientras trataban de evitar el charco creciente que salía de debajo del mago. Capítulo 27. Los Gryffindors se sorprendieron un poco cuando Ernie Macmillan se sentó frente a Harry. Tras los sucesos del club de duelo la noche anterior y los rumores de esa mañana sobre las habilidades de Harry para hablar Parcel, la mayoría de los estudiantes se esforzaban por evitar al mago de segundo año. Detrás de Ernie estaban Padma, Susan, Anna y Justin. Los cuatro se agruparon detrás de Ernie. Entonces, Potter, ¿estoy en lo cierto al pensar que no eres el heredero de Slytherin? Preguntó sin rodeos. No. Ernie pareció sorprendido. Todo el salón guardó silencio mientras intentaban escuchar la conversación. ¿Acababa de admitirlo Potter? Entonces, ¿eres el heredero de Slytherin? Preguntó Ernie intentando aclararlo. No, lo siento. Dije no queriendo decir sí. Interrogación de apertura no significa sí. Mira, quiero una respuesta directa. ¿Eres o no eres el heredero de Slytherin? ¿Sí o no? Un no. No, ¿lo eres o no, no lo eres? Sí, basta. Estalló Hermione. Tenemos muchos estudiantes asustados ahora mismo y no tenemos tiempo para tus estupideces. Ernie la miró con fingida frustración. Bueno, todavía hay cierta confusión sobre si es el heredero de Slytherin o no. Harry puso los ojos en blanco, frustrado. Eso no es cierto. Ernie se inclinó y señaló la mesa con el dedo. ¿Que no hay ninguna confusión, o que no eres el heredero de Slytherin? Cualquiera. O ambos. Solo dame una respuesta clara. Por supuesto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Eres el heredero de Slytherin? ¡No! Ernie sonrió. Bueno, solo quería aclarar eso. Los estudiantes, y algunos profesores, estaban tratando de digerir esta conversación cuando Ernie y Harry comenzaron a reír. ¿En serio? Resopló Hermione. Ustedes dos con sus estúpidas citas de películas. Tienen a medio gran comedor completamente confundido sobre lo que acaba de pasar. ¿Cómo se supone que eso va a mejorar esto? Hice reír a Harry, respondió Ernie con una sonrisa pícara. Conocemos demasiado bien a Harry como para creernos esas tonterías. El heredero de Slytherin no vería cine mugle, ni sería el mejor amigo de un nacido de mugles, ni un mestizo. Hermione resopló de nuevo y volvió a comer. Aunque desaprobaba el método de Ernie, apreciaba la lealtad que le había mostrado a Harry. Parecía que toda la escuela, incluyendo a algunos profesores, estaba dispuesta a creer que Harry era el heredero de Slytherin con la más mínima prueba. Parecía que solo sus amigos más cercanos no compartían esa opinión. No había leído mucho sobre psicología de masas, pero a la niña de 13 años le sorprendió un poco la rapidez con la que los estudiantes pasaron de venerar al niño que vivió a vilipendiar a Harry Potter. El aire escocés de enero era frío y fresco. Una ligera brisa soplaba entre la nieve que salpicaba el suelo. Con la luna nueva, los terrenos de Hogwarts estaban a oscuras, con solo las estrellas lejanas y algunas luces restantes de Hogwarts iluminando. Era bien pasada la medianoche y los terrenos estaban en silencio. Harry disfrutaba de este tiempo. Extrañaba su tiempo a solas en el bosque de Surrey. Le encantaba tener amigos, pero a menudo sentía que las murallas del castillo se cernían sobre Harry. La bestia no podía salir muy a menudo por el riesgo de revelar su secreto. Así que apreciaba estos momentos en los que podía disfrutar de su forma peluda. El silencio de la noche no era tan silencioso para sus oídos como los habitantes nocturnos del bosque prohibido seguían su rutina nocturna. Los centauros permanecieron cerca de su campamento con guardias mientras las arañas gigantes, los lobos y otros depredadores acechaban el bosque. Una pequeña tribu de troles del bosque vivía cerca del centro, no lejos de un par de dragones verdes galeses que, de alguna manera, habían escapado al ministerio, y a Hagrid. Fluffy se había instalado en lo profundo del bosque y estaba encantado de volver a ver a su compañero de juegos del año pasado. Harry encontró docenas de especies viviendo en el bosque, algunas que reconoció de los mitos mugles y otras de las que no tenía ni idea. La escuela había estado tensa últimamente con alguien que afirmaba haber abierto la Cámara de los Secretos y atacado a estudiantes y algún que otro gato demonio. Nadie había muerto hasta el momento, pero varios estudiantes estaban petrificados en la enfermería, incluyendo a Justin FF, Colin Creevey y Lavender Brown. Harry había intentado encontrar al monstruo, pero no había tenido éxito.
Había oído los susurros, pero no había visto a la criatura. El olor del monstruo estaba por todo el castillo. Olía un poco a reptil para Harry, pero no como ninguna serpiente que hubiera olido antes. Era principalmente serpiente, pero también algo más. La única forma en que podía describirlo era que no olía natural. Hermione estaba tratando de identificar a la criatura, pero nada encajaba con las criaturas que petrificaban a sus presas. La escuela había estado tensa últimamente con alguien que afirmaba haber abierto la cámara de los secretos y atacado a estudiantes y algún que otro gato demonio. Nadie había muerto hasta el momento, pero varios estudiantes estaban petrificados en la enfermería, incluyendo a Justin FF, Colin Creevey y Lavender Brown. Harry había intentado encontrar al monstruo, pero no había tenido éxito. Había oído los susurros, pero no había visto a la criatura. El olor del monstruo estaba por todo el castillo. Olía un poco a reptil para Harry, pero no como ninguna serpiente que hubiera olido antes. Era principalmente serpiente, pero también algo más. La única forma en que podía describirlo era que no olía natural. Hermione estaba tratando de identificar a la criatura, pero nada encajaba con las criaturas que petrificaban a sus presas. Harry pensó en la vieja película Furia de Titianos. Medusa era mitad serpiente, mitad humana, y su mirada podía petrificar a la gente. Pero la gente petrificada estaba muerta. La petrificación era más bien un hechizo aturdidor descomunal o algún tipo de éxtasis. Ninguna de las serpientes o criaturas con forma de serpiente que Hermione había encontrado en la biblioteca podía hacer eso sin dejar heridas como marcas de mordeduras. La bestia trotaba con facilidad hacia el límite del bosque. El aire frío le resultaba reconfortante a través del pelaje. Tuvo que esforzarse para no aullar de emoción ante la oportunidad de ser libre por un rato. Su camino lo llevó no muy lejos de la cabaña de Hagrid. No le preocupaba demasiado. A esas horas, el gentil semigigante estaría profundamente dormido y Fan conocía a Harry en ambas formas y no ladraría. «Hola Harry Potter», lo saludó una voz. La bestia se detuvo en seco. De cerca de los gallineros apareció una niña a la que apenas reconoció. La había visto con la hermana pequeña de Ron y sabía que no era Gryffindor, pero nada más. ¿Cómo había sabido quién era la bestia? No te preocupes. No le diré a nadie que te vi. Es una buena noche para salir. ¿Has visto algún Snark en el bosque? ¿O un Snorkrak? Harry recuperó su forma humana. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó. Harry no sabía cómo responder. Soy Harry. ¿Cómo te llamas? Capítulo 28. Harry recuperó su forma humana. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó. ¿Te has cambiado? Respondió con voz algo distraída. Me temo que no he sido yo misma del todo. Ni siquiera recuerdo haber decidido salir a caminar esta noche, pero no me importa, ya que así pude conocerte. Harry no sabía cómo responder. Soy Harry. ¿Cómo te llamas? Mi nombre. Soy Luna. Pero todos están empezando a llamarme Looney. Looney Luna Lovegood, tiene una fluidez agradable y todo es aliterado. Los Ravenclaw son así de listos. Estoy seguro de que si estuviera en Gryffindor sería algún juego de palabras tonto o una referencia a un animal. ¿Qué animal sería? Apuesto a que te llaman peludo. O tal vez peludo. Harry no tenía respuesta para eso, pero ya sentía que le empezaba a doler la cabeza. ¿Cómo es posible que dos partes de oscuridad produzcan tanta luz? Preguntó Luna de repente. ¿Qué luz? Preguntó Harry. Está casi oscuro aquí fuera. Luna rió entre dientes. Tienes razón, Harry Potter. Pero tranquilo, seguro que lo verás tarde o temprano. Bueno, me tengo que ir. Tengo que madrugar para encontrar dónde se han metido mis zapatos. Buenas noches, Potter peludo. Harry observó a la extraña alumna de primer año de Ravenclaw saltar por la oscuridad de vuelta al castillo. ¿Qué había pasado? Aún no entendía cómo sabía de su forma bestia. Claro que Ron y Hermione lo sabían. Y se lo había contado a Ernie y Padma durante las vacaciones, cuando se quedó con la familia de Ernie. Pero estaba seguro de que ninguno de ellos le habría contado nada, especialmente a una alumna de primer año a la que ninguno conocía realmente. Harry volvió a transformarse en la bestia y reanudó su carrera hacia el bosque. Esperaba que el aire nocturno le despejara la mente. Probablemente era demasiado tarde para ver a Madame Pomfrey y pedirle una poción para combatir la migraña que sentía que se avecinaba. 12 de marzo de 1993. El heredero se la llevó. Ha desaparecido. Tenemos que recuperarla. No puedo perderla. Harry agarró a la niña más pequeña mientras ella pasaba corriendo. ¿A quién se llevó? Cálmate y cuéntamelo, dijo Harry. La pequeña pelirroja miró a su héroe a los ojos. Se llevó a Luna.
Se llevó a Luna a la cámara de los secretos. Había un nuevo mensaje en la pared. Los profesores hicieron una lista de todos los estudiantes y ella era la única que faltaba. Es mi mejor amiga. Por favor, Harry, tienes que salvarla. ¿Se llevó a Luna Lovegood? Preguntó Harry. ¿A la pequeña Ravenclaw rubia? Sí. Por favor, tienes que ayudarme. Suplicó Ginny. En ese momento Perky Weasley entró en la sala común y anunció. Los profesores quieren que todos los estudiantes se reúnan en el gran comedor en 5 minutos, sin excepciones. Todos fuera. Ginny agarró a Harry. Por favor, Harry, tienes que ayudarla. Eres el niño que vivió. Sé que se ha comportado más rara de lo normal este año, pero sigue siendo mi amiga. ¿Quieres decir que normalmente no suena tan loca? Ginny negó con la cabeza. No, es normal en ella. Pero a veces se ponía fría y me decía que la dejara en paz. Luego hacía como si nada hubiera pasado. ¿Se lo dijiste a alguien? Preguntó Harry. Le dije algo al profesor Flitwick y me dijo que hablaría con ella el mes pasado, pero no volví a saber nada. No era así antes de que llegáramos a Hogwarts. No me cuenta nada, solo lo escribe en el diario que le di. Vamos, ustedes dos. Son los últimos aquí, exigió Perky. Los castigaré a ambos. Harry y Ginny salieron de la sala común, aunque Ginny no sin antes lanzarle algunos insultos a su entrometido hermano mayor. Ya casi llegaban al gran comedor cuando se toparon con Ron y Hermione, seguidos por la profesora Sprout. Harry. Gritó Ron. Hermione y Padma se han quedado petrificadas. Harry sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuándo? Justo esta mañana, respondió Hermione con solemnidad. El normalmente excitable Hufflepuff parecía muy afectado. Me dejaron en la biblioteca para ir al baño. Los encontré afuera del baño de Myrtle. ¿Pueden hablar dentro del gran comedor?, exigió Perky. Ahora muévanse. Ron se enfureció y empezó a gritarle a su hermano. Ginny se unió a la pelea, lo que hizo entrar a la profesora Sprout. La profesora empezó a conducir a los hermanos que discutían hacia el gran comedor. Cuando intentó arrastrar a Hermione, este se recuperó lo suficiente como para aumentar el caos. Esto finalmente sacó a la profesora McGonagall del gran comedor. ¿Qué significa esto?, preguntó ella. Se niegan a obedecer las órdenes del profesor Dumbledore, profesor. Informó Perky. No es tan grave, tranquilizó la profesora Sprout a su colega con calma. Los pobres están simplemente en shock por el ataque a sus amigos. Ya veo, respondió el profesor de transformaciones. ¿Y dónde está el señor Potter? El profesor y el prefecto miraron a su alrededor, pero el estudiante más famoso, o notorio, de Hogwarts había desaparecido. Capítulo 29. Harry se dirigió bajo su capa de invisibilidad hacia el baño, donde sus amigos estaban petrificados. Estaba furioso por lo que les había pasado, pero también quería encontrar a la pequeña rubia. Le daba migraña e insistía en llamarlo Potter peludo, para diversión de gran parte del colegio. Pensaban que era un juego de palabras con un sinónimo de cierta pronunciación de su nombre. Incluso los Slytherin habían empezado a usarlo para burlarse de él. Sin embargo, a pesar de todo, ella aún conseguía hacerle reír en algunas ocasiones, y Dios sabía que había necesitado oportunidades para reír este año. Al entrar al baño, Harry se detuvo a oler. Los olores amenazaban con abrumarlo. Los examinó y captó los de Hermione y Padma, además de los de Luna y el monstruo. Curiosamente, el olor de Luna solo parecía llegar al baño. ¿Estaría todavía allí? Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Se escuchó la voz de una chica. Harry se giró y se encontró con el fantasma de una bruja con una túnica antigua de Hogwarts. Supuso que estaba en cuarto o quinto año cuando murió. Hola, soy Harry. Busco a un amigo que desapareció de aquí. ¿Puedes ayudarme? La expresión de la bruja fantasma cambió mientras Harry hablaba. Ahora le sonreía tímidamente. Ya casi no entra nadie aquí. 2 niñas entraron antes, pero solo usaron el baño y se fueron sin decirle una palabra a la pobre Myrtle. Luego entró otra niña, pero solo usó el lavabo. Hizo un ruido y entonces, ¡zas! Empujaron a la pobre Myrtle directamente por las tuberías y al lago negro. El horrible calamar intentó jugar conmigo. ¿La última chica que entró, fue justo después de que se fueran las demás?, preguntó Harry. Quizá. No se me da muy bien controlar el tiempo. Aunque no estuviera muerta. El rostro del fantasma se ensombreció y empezó a gemir. ¡Ay, estoy muerta!, gritó antes de estrellarse contra un baño cercano con un plop.
Harry ignoró la pregunta que le rondaba la mente sobre cómo un fantasma intangible había logrado salpicar un poco al entrar en el inodoro y se volvió hacia el lavabo. El olor de Luna era más intenso allí. Sus ojos recorrieron el lugar buscando una pista, una señal, algo. Después de 5 minutos, Harry estaba listo para darse por vencido. Se golpeó la mano con frustración. Al levantarla, se dio cuenta de que acababa de mancharse con algo. Parecía maquillaje. Con un bufido de frustración, Harry se acercó a lavárselo. Mientras se lavaba las manos, se fijó en el motivo de serpiente incrustado en el protector contra salpicaduras detrás del fregadero. Miró hacia el mostrador y se dio cuenta de que era el único. ¡Qué extraño! Volvió a mirar la serpiente. Parecía deslizarse un poco. ¿Era un marcador de la entrada? Harry buscó con la mirada alguna señal de un mecanismo de disparo. Esperaba una runa, pero supuso que también era posible un mecanismo de disparo. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, volvió su atención al grabado de la serpiente. ¿Cómo te abro?, preguntó frustrado. La serpiente respondió con una sacudida peculiar y, un segundo después, Harry oyó el crujido de una piedra tras él. Al girar, descubrió que una sección del suelo había cedido, revelando un amplio túnel que descendía a la oscuridad. ¿Abierto? ¿La cámara de los secretos y la contraseña para revelar su entrada están abiertas? Qué poco se puede decir de Salazar, el astuto fundador. Harry reflexionó un momento. ¿Por qué no se había encontrado antes? Accidentalmente, al menos. Después de casi 10 siglos, al menos una vez alguien tuvo que decir abrir mientras miraba el grabado del lavabo. Harry dejó eso a un lado y se arrodilló al borde del túnel. El olor del monstruo era casi insoportable. Sin duda había pasado por allí últimamente. Tocó el borde del túnel esperando encontrar piedra. Era metal, plomo, pensó. Esto no era un túnel, era una tubería. Un rayo de luz de su varita mostró una curva en la tubería a pocos metros de distancia. Esta es una idea muy estúpida, murmuró Harry para sí mismo. Se sentó en el borde de la tubería y bajó lentamente. Quizás la tubería se niveló después de la curva. Solo había una pequeña caída hasta la curva. Debería estar bien. Al menos eso era lo que se decía. Harry se soltó del borde esperando una breve caída hasta la curva. Eso fue lo que pasó. Pero lo que no contaba era la baba acumulada, posiblemente de siglos de crecimiento. Al tocar la curva de la tubería, sus pies se resbalaron. El grito que soltó mientras seguía deslizándose por la tubería se apagó cuando el suelo del baño volvió a cubrir la abertura. Capítulo 30. Harry salió disparado de la tubería y aterrizó hecho un ovillo en el suelo de piedra. Se quedó allí tendido un segundo, intentando comprobar que A, seguía vivo, B, no tenía ningún hueso roto y C, ningún monstruo acechaba para atacarlo en cualquier momento. El dolor de espalda le indicó a Harry que no estaba muerto, y algunos movimientos sutiles parecían confirmar que no tenía nada grave roto. Miró a su alrededor con cuidado. El olor del monstruo era más intenso, pero tenía un par de horas. Harry se levantó y miró a su alrededor. La tubería daba a una cueva de aspecto natural con suelo arenoso. La arena estaba caliente al tacto. Antorchas mágicas ardían en candelabros a intervalos regulares, iluminando el camino hacia el fondo de la cueva. Una especie de tela que parecía lona estaba amontonada en varios puntos de la cueva. Más abajo, Harry apenas distinguió un par de puertas. Miró hacia la tubería por la que acababa de deslizarse. Si hubiera sabido que no iba a morir en la bajada, el viaje habría sido divertido. La tubería se había bifurcado varias veces. Harry supuso que tenía otras aberturas en la escuela o en sus terrenos. Esperaba que hubiera otra salida, porque seguro que no podía salir. El lienzo resultó ser una especie de piel de serpiente. Su comparación con Medusa se estaba volviendo en su contra. Las puertas estaban adornadas con serpientes y el escudo de Slytherin. Las serpientes susurraban entre sí. Supongo que estoy en el lugar correcto, pensó Harry. Abre, ordenó. Las dos serpientes lo miraron antes de que las puertas se abrieran silenciosamente. El aire que lo golpeó era cálido y húmedo. Eso coincidía con lo que había leído sobre las serpientes. Podían hibernar en cuevas frescas y oscuras en invierno, pero necesitaban calor externo para estar muy activas. Más pieles cubrían el suelo mientras Harry avanzaba en silencio por el pasillo. Buscaba con cuidado trampas o señales de una emboscada. Tenía la varita preparada por si acaso. El pasillo se abría a una enorme caverna. A un lado de la caverna había un gran estanque con una enorme estatua de un hombre realmente feo que se cernía sobre él. Entonces notó el pequeño bulto de tela negra cerca del borde del estanque.
Luna. Harry se acercó rápidamente a ella y la giró con cuidado. La rubia Ravenclaw respiraba con dificultad, pero su corazón latía con regularidad. No despertará, ¿sabes? Anunció una voz. Gracias a Salazar. Siempre escribiendo sobre criaturas míticas de las que nadie ha oído hablar. ¡Qué imbécil! Harry se levantó rápidamente para encarar al recién llegado. No había oído nada acercarse y ni siquiera ahora podía percibir ningún olor. El recién llegado era un chico mayor, de aproximadamente sexto año, con túnica de Slytherin. Iba meticulosamente arreglado y tenía una postura segura, casi arrogante. ¿Quién eres? Preguntó el niño. Harry Potter. ¿Y tú serías el heredero? El chico sonrió ampliamente al oír eso. Eres muy inteligente. Tenía tantas ganas de conocerte. El gran Harry James Potter, el niño que vivió, el derrotador de Voldemort. ¡Qué honor! Genial, un fanático, se burló Harry. Los ojos del mayor brillaron brevemente. Luego se apagaron y el chico sonrió con encanto. ¿Dónde están mis modales? Soy Tom Sorbo Riddle. Y como adivinaste, soy el heredero del gran Salazar Slytherin. Pero tengo curiosidad, Harry, continuó el recién nombrado Tom, ¿sabes cómo lograste derrotar al mago más grande de la historia? ¿Te refieres a Merlín? Preguntó Harry con fingida seriedad. ¿O a Dumbledore? Ah, espera, también podrías referirte a Gandalf o a Max el Milagroso. Voldemort, imbécil insolente. Rugió Tom. Eres tan molesto como esta niñita estúpida que siempre escribe sobre criaturas míticas. Tenía la mente tan retorcida que me fue imposible poseerla por completo. Pero pronto morirá y tendré el poder suficiente para moverme solo. Harry se resistió a volverse para mirar a la bruja inconsciente. Bajó la vista y vio un pequeño libro en el suelo, cerca de los pies de Tom. Pudo leerlo escrito en la portada. T.M. Riddle. Escribiendo sobre criaturas míticas, pensó Harry. Capítulo 31. Escribiendo sobre criaturas míticas, pensó Harry. ¿Qué eres? Preguntó en voz alta. Yo. Respondió Tom con una sonrisa malvada. Soy un regalo, una póliza de seguro, por así decirlo. Mientras yo exista, Lord Voldemort jamás morirá. Pronto los huesos de nuestra pequeña bruja se pudrirán en este lugar junto con los tuyos. Y entonces buscaré mi lado más antiguo y veré que Lord Voldemort regrese a su verdadero lugar de poder. ¿Aún no lo entiendes, mi pequeño mago? Se burló Tom mientras empezaba a deletrear su nombre en llamas. Luego, pareció tocarlo y las letras se reorganizaron. Al aparecer las palabras, Tom las leyó. Yo soy Lord Voldemort. ¿También te aburriste en Historia de la Magia, no? Tom Riddle continuó hablando como si Harry no hubiera hablado. Se suponía que esa pequeña loca no iba a conseguir mi diario. Lucius pagará por ese error. La niña Weasley es la séptima hija y la primera en 7 generaciones. Sacrificar su alma mientras absorbía su magia habría bastado para darme vida propia. Ahora debo reunirme con mi mayor para siempre. ¿Se suponía que debía entender algo de eso? Preguntó Harry. Estás monologando. Eso es lo que suele hacer el malo justo antes de que todo se vaya al carajo. Silencio, idiota. Ya basta de tu estúpida arrogancia. Estoy harto de este lugar y de ti. Ahora te espera la muerte. Tom se giró y encaró a la estatua. Háblame, el más grande de los 4 de Hogwarts. Harry no esperó a ver qué pasaba. Apuntó con su varita a Tom y gritó. Expelliarmus. El pulso de energía mágica recorrió limpiamente el cuerpo de Tom. Se giró hacia Harry con una sonrisa. Lo siento, todavía no tengo cuerpo. Y cuando lo tenga, será demasiado tarde para ambos, héroe. Harry se quedó atónito. ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra esto? Un ligero movimiento llamó la atención de Harry y casi lo hizo entrar en shock de nuevo. Una serpiente gigantesca emergía de la boca de la estatua. Esto no era bueno. Como heredero de tu amo, te ordeno que mates a este intruso. Exigió Tom con un extraño siseo en la voz. Sí, maestro, respondió la serpiente. Alto. Le gritó Harry a la serpiente. La serpiente se detuvo un momento y pareció insegura. ¿Dos amos? ¿Cómo hablas la lengua de las serpientes? Preguntó Tom. No eres de la línea de Slytherin. Harry ni siquiera se había dado cuenta de que estaba hablando en lengua pasal. Después de la forma en que todos se asustaron en el gran comedor, no era algo con lo que hubiera experimentado. Simplemente le sonaba a inglés. Aunque ahora sabía lo estúpido que había sido al no darse cuenta después de que las serpientes del baño y las puertas le respondieran. Harry ignoró la pregunta de Tom para concentrarse en la serpiente. No me muerdas, ordenó. Vuelve a tu nido.
La lengua de la serpiente se movió en el aire un par de veces mientras parecía reflexionar. No eres de la línea del verdadero maestro. Debo seguir sus órdenes. La serpiente giró la cabeza para mirar a Harry. Sintió una fuerza pasar a su lado y se estremeció. Claro, un Paselmout es inmune a la mirada de un basilisco, comentó Tom en voz alta. Muérdelo. Maestro. La serpiente seguía saliendo de la boca de la estatua mientras Harry intentaba no entrar en pánico. Había leído sobre basiliscos, pero se suponía que su mirada mataba, no petrificaba. Solo ver su reflejo debía reducir el efecto, pero tenían a 10 estudiantes y un gato petrificados. La casualidad podría haber permitido que uno se petrificara en lugar de morir, pero todos... Algo para pensar después. No tienes ni una oportunidad, muchacho, se burló Tom. Tus hechizos de colegial no pueden contra la magnificencia del basilisco. Harry lo ignoró mientras se quitaba la túnica. En un instante, pasó de ser un pequeño mago inmóvil a un gran hombre lobo negro que avanzaba a toda velocidad. ¿Qué demonios? Gritó Tom en estado de shock. Capítulo 32. ¿Qué demonios? Gritó Tom en estado de shock. El basilisco enroscado se lanzó hacia adelante intentando atrapar a su presa, pero el hombre lobo la esquivó. La serpiente se estrelló contra uno de los pilares con un estruendo estremecedor. Harry aprovechó el momento para correr entre los pilares, zigzagueando. El basilisco persiguió a su presa pero no fue capaz de lanzar un ataque estando tan extendido como estaba. Tras 5 pilares, Harry retrocedió repentinamente. El basilisco intentó girar con él, pero el giro fue demasiado brusco. En un instante, Harry estaba sobre el lomo del monstruo, clavándole las uñas en la dura piel. Harry intentó cortar al basilisco con sus garras, pero sus golpes apenas rozaron la superficie. El basilisco empezó a retorcerse y rodar intentando quitarse de encima al atacante. Harry se aferró, pero fue derribado y estrellado contra la pared de la cámara. Sintió al menos una costilla rota por la fuerza del golpe. Podía sentir cómo empezaba a sanar, pero no sabía si tendría tiempo. El basilisco se giró hacia Harry. Estaba a punto de atacar. De fondo, oía los gritos de ánimo y burla de Tom, pero los ignoró. Cuando la serpiente atacara, sería. El basilisco atacó con apenas una milésima de segundo de aviso. Harry logró agarrar uno de los largos colmillos, pero su costado herido le impidió agarrar el otro. El colmillo se hundió profundamente en el hombro de Harry, provocando un aullido de dolor en el hombre lobo. La serpiente intentó retroceder, pero Harry mantuvo el colmillo agarrado. Con un repentino tirón, se lo arrancó. El basilisco retrocedió de dolor y conmoción mientras Harry se desplomaba en el suelo. Sin el colmillo en el hombro, sangraba profusamente. Podía sentir el veneno empezando a hacer efecto. Su brazo derecho se estaba entumeciendo. Deja de jugar con él y mátalo. Exigía Tom. Harry se puso de pie con esfuerzo. Con el colmillo en la mano, se tambaleó hacia donde Luna yacía a los pies de Tom. ¿Vienes aquí a morir, criatura? Se burló Tom. El niño que vivió, no es más que un hombre lobo común. Una criatura enferma. Eso aplastará a las ovejas. Ignorándolo, Harry se obligó a concentrarse. ¡Ay! Hundió el colmillo en el pequeño libro negro. ¡No! Gritó Tom, conmocionado y presa de una repentina agonía. Harry se desplomó en el suelo y observó cómo la sombra parecía tambalearse y luego, en un instante, desapareció. Harry sintió de repente que el basilisco se deslizaba hacia él. ¿El intruso ha derrotado al verdadero heredero del maestro? El intruso me ha enfrentado en combate y me ha herido como ningún otro. Eso es digno de respeto. ¿Por qué hiciste esto? Harry estaba demasiado angustiado para hablar. Extendió la mano y apuntó a Luna con una garra. ¿Defender a un jovencito? El verdadero maestro envió a Sasha aquí con el encargo de defender su escuela y a sus jóvenes. El heredero del maestro dijo que algunos jóvenes eran una amenaza, pero tú luchas para defender a otro jovencito. Uno cree que el verdadero maestro y sus amigos lo aprobarían. Ve con mi bendición. El basilisco se deslizó de vuelta hacia la estatua. Harry no pudo hacer nada mientras sentía que la parálisis se extendía por todo su cuerpo. Solo la fuerza del hombre lobo lo mantuvo con vida durante tanto tiempo. Harry exhaló un pequeño grito de dolor. ¿Ayuda? Y luego otra vez. Hubo un repentino destello de fuego en lo alto y apareció un pájaro. Era de colores brillantes y cantaba una canción que alegró el corazón de Harry, aunque la debilidad se acentuaba. ¿Fawkes? Había visto al Fénix en el despacho del director en su única visita y había oído los chismes estudiantiles, pero nunca había interactuado con el ave mágica. El pájaro se posó sobre el pecho peludo de Harry y lo miró directamente a los ojos. Su expresión parecía decir, ¿por qué tardaste tanto?
Luego inclinó la cabeza sobre su herida mientras Harry finalmente se desmayaba. Capítulo 33. Harry empezó a recobrar la consciencia. Sentía algo de dolor, pero no tanto como esperaba, suponiendo que sobreviviera. Forzó los ojos para abrirlos y vio a Luna, boca abajo, mirándolo fijamente. ¿Te sientes mejor, Potter peludo? Harry intentó responder, pero simplemente asintió. También notó que había recuperado su forma humana. El Fénix aún te estaba curando cuando desperté. Parecía muy triste. Lloró sobre ti. Ten cuidado. A los Nargles les atraen las lágrimas de Fénix. ¿Estás bien? Harry logró decir. Luna asintió vigorosamente, haciendo que su cabello se alborotara. Fue muy doloroso, pero ya estoy bien. No creo que a Tom le gustara tenerlo en mi cabeza. No sé por qué. Me lo paso genial aquí. Harry empezó a reír, pero le dolía demasiado. Estaba seguro de que dentro de la cabeza de Luna había un lugar interesante. Se obligó a incorporarse. Ahora se daba cuenta de que había estado usando el regazo de Luna como almohada. Al incorporarse, su mirada se posó en los restos del diario que yacían cerca. Se fijó especialmente en la sustancia negra, parecida al alquitrán, que había rezumado. Era igual a lo que había salido de su cicatriz tras la mordedura. ¿Casualidad o podría la magia del diario estar relacionada con lo que le ocurrió? Un trino distrajo la atención de Harry del diario. Vio a Fawkes encaramado en lo alto de la prominente nariz de la estatua. La boca de la estatua estaba cerrada de nuevo, sin rastro del basilisco a la vista. Fawkes emitió otro trino que parecía ser de ánimo. Creo que quiere irse, comentó Luna distraída mientras observaba con curiosidad la cámara. Dudo que a una criatura de fuego y aire le guste estar atrapada en la tierra. El trino de Fawkes en respuesta sonó como una risa. Luna ayudó a Harry a ponerse de pie. Harry sintió que sus heridas sanaban. El veneno parecía haber desaparecido. Luna dejó a Harry y fue a recoger su túnica. Se la entregó. Gracias por venir por mí, Harry Potter. Harry intentó sonreír a pesar de su debilidad. La pelea y el veneno lo habían dejado exhausto. Me alegro de haber podido ayudar. La hermana de Ron vino y me dijo que te habían secuestrado. Estaba muy preocupada por ti. Harry frunció el ceño al pensar en otra cosa. Además, Hermione y Padma estaban muertas de miedo esta noche. No me gusta que ataquen a mis amigos. Luna sonrió suavemente. Ginebra es notablemente libre de líos. Estoy segura de que tus amigos estarán bien. Padma siempre ha sido amable conmigo. Harry sintió que había algo oculto en las palabras de Luna, pero no tenía fuerzas para insistir en ello en ese momento. La pareja de estudiantes se dirigió lentamente hacia la entrada de la cámara, pero Fawkes tenía otros planes. El Fénix se posó en el hombro de Harry con un trino. De repente, el fuego pareció consumir a los estudiantes, pero un instante después se disipó y se encontraron en la enfermería. La pareja de estudiantes se dirigió lentamente hacia la entrada de la cámara, pero Fawkes tenía otros planes. El Fénix se posó en el hombro de Harry con un trino. De repente, el fuego pareció consumir a los estudiantes, pero un instante después se disipó y se encontraron en la enfermería. ¡Ay, qué bien!, dijo Luna riendo alegremente. La respuesta de Harry fue interrumpida por Madame Pomfrey. ¿Qué está pasando aquí, señorita Lovegor? Creí que había desaparecido. Luna fijó sus ojos grises en la sanadora de la escuela. He estado conmigo todo el tiempo. No siempre me controlé, pero siempre estuve conmigo, así que ¿cómo podría estar desaparecida? La respuesta pareció confundida ante la señora Pomfrey, pero la descartó un momento después. ¿Están heridos? Harry sí lo era, respondió Luna. Una serpiente enorme le dio un mordisco, pero Fawkes le echó jugo de fénix por todo el cuerpo y parece que ya está mejor. Harry no pudo evitar comentar. ¿Medio bocado? Luna lo miró con inocencia. Bueno, peludo, solo fue un colmillo, así que no sería correcto llamarlo una mordida completa. Harry resopló. Me parece justo. Madame Pomfrey ignoró su maniobra para lanzarle un hechizo de diagnóstico a Harry. La respuesta la confundió. Veo las señales de la herida y el daño causado por el veneno. Aunque queda algo de veneno, parece haber sido neutralizado por las lágrimas. Debió ser solo una pequeña cantidad para que las lágrimas lo eliminaran tan rápido. Qué extraño. La herida de tu hombro también parece haber sanado bien. Solo quedará una pequeña cicatriz. La próxima vez, ven antes y podré curarla para que no quede ninguna cicatriz. No pienso intentarlo de nuevo, replicó Harry con voz cansada. Pomfrey continuó, ignorando la respuesta de Harry. El cansancio se debe al agotamiento de su núcleo mágico. ¿Ha estado lanzando hechizos de un nivel superior al de su año, señor Potter?
Le advierto que hacerlo antes de que su núcleo se haya estabilizado puede tener consecuencias negativas a largo plazo para sus habilidades mágicas. Solo tiene un núcleo, señor Potter. No abuse de él. Sí, señora, respondió Harry. Harry no había lanzado muchos hechizos en la cámara ni se sentía cansado tras transformarse en la bestia. Supuso que era por la pelea o por combatir los efectos del veneno, pero ¿cómo iba a explicarlo sin revelar su secreto? Madame Pomfrey emitió un sonido dubitativo antes de entregarle a Harry un pequeño frasco de poción. Esto es pimentón. Acelerará la recuperación de tu núcleo y eliminará la sensación de cansancio que tienes ahora mismo. Harry bebió rápidamente la apestosa poción y al instante sintió que sus niveles de energía volvían a la normalidad. La poción solo enmascara los síntomas, señor Potter, advirtió el sanador. Necesita descansar bien esta noche para que su núcleo se recupere naturalmente. Luego, deberá abstenerse de lanzar hechizos fuera de clase durante la próxima semana. Le enviaré una nota a su jefe de casa sobre sus hechizos de años anteriores. Genial, pensó Harry. Ahora McGonagall me estará vigilando o hará que los prefectos lo hagan por ella. Nota mental. Si vas a hacerte el héroe idiota, que no te pillen haciéndolo. Madame Pomfrey le lanzó un hechizo de diagnóstico similar a Luna e hizo una mueca al ver los resultados. Señora Lovegor, ¿qué ha estado haciendo? Parece que su núcleo casi fue extirpado, pero se está restableciendo rápidamente. No conozco ninguna forma normal de que esto suceda. Nunca había visto un caso ni remotamente parecido desde que estaba en la Academia de Sanadores, y ese fue un sacrificio oscuro que los aurores detuvieron. La sanadora parecía estar en shock. Creo que el profesor Dumbledore debe estar al tanto de esto. Señor Potter, por favor, lleve a la señora Lovegood al despacho del director. Me adelantaré por la Red Flu y le avisaré que van de camino. Ninguno de los dos debería usar la Red Flu en su estado actual. Creo que ya le avisó al padre de la señora Lovegood de su desaparición y debería estar allí con él. Ansioso por escaparse, Harry aceptó de inmediato. Capítulo 34. Harry no habría accedido tan fácilmente si se hubiera dado cuenta de lo que se estaba metiendo en el despacho del director. Primero, Luna y su padre se abrazaron y lloraron por casi perderse. Harry lo aceptó bien hasta que ambos lo agarraron y lo jalaron hacia sí. Tanto contacto y llanto lo incomodaban muchísimo. No fue hasta que lo liberaron que se dio cuenta de que el director ya tenía a varias personas en la oficina. Los profesores McGonagall y Flitwick estaban allí. Una bruja mayor con monóculo fue presentada como Madame Bones, jefa del departamento de aplicación de la ley mágica. Con ella estaba un mago con un cabello tan salvaje como el de Hermione. Fue presentado como el auror jefe Rufus Scrimgeour. Un par de sus aurores permanecieron discretamente apoyados contra la pared junto a la Red Flu, pero no dijeron nada. También en la oficina había un hombre rubio con un bastón con empuñadura de serpiente, al que supo al instante que era el padre de Draco. Aunque el pequeño pedante nunca volvió a intentar atacar a Harry ni a sus amigos, había sido una molestia constante durante todo el año. Su tema favorito era su padre y lo poderoso que era. El profesor Dumbledore presentó al señor Malfoy como representante del consejo directivo del colegio. Parece que la pequeña rata no estaba mintiendo sobre eso, pensó Harry. La mayor sorpresa fue la presencia del profesor Lockhart, sentado en un sencillo taburete de madera, con las manos entrelazadas y unas esposas de aspecto extraño. El hombre, habitualmente bien arreglado y vestido, parecía bastante desaliñado y abatido, mirando al suelo con aire sombrío. ¿Profesor? Preguntó Harry interrogativamente hacia Dumbledore. Ah, sí, señor Potter. Gracias por resolver el caso de la desaparición de la señorita Lovegood. Obviamente, lo de añadir algo a la escritura en la pared fue una broma de mal gusto. El profesor miró por encima de sus gafas de media luna y pareció intentar pasarle un mensaje a Harry. Supongo que sí, profesor. El director no parecía querer oír toda la historia delante de toda esa gente. Como el grupo incluía al padre de Draco, Harry estaba dispuesto a seguirle el juego. Bueno, muchacho, ¿quién fue? Preguntó Lucius Malfoy. ¿Quién hizo esta broma? Ya se fue, señor, respondió Harry con mucha educación. Era un anciano que decía haber sido estudiante aquí. Dijo que intentaba desprestigiar la escuela. ¿Y quién era este hombre? Preguntó Madame Bones. Riddle, respondió Harry. Tom Riddle. Harry notó el ligero estremecimiento del señor Malfoy al mencionar el verdadero nombre de Voldemort. Dumbledore simplemente asintió, como confirmando algo que ya sabía. Madame Bones se volvió hacia su auror jefe y le dijo.
Rufus, envía una alerta sobre Tom Riddle y haz que busquen en los archivos de la escuela cualquier antecedente sobre él. Scrimgeour asintió. Deberíamos informar también al continente. Podría estar fuera de Britania ya. Bones asintió y el auror jefe se marchó, seguido de sus dos aurores y Lockhart, aún esposado. ¿Profesor McGonagall? Preguntó Harry mirando hacia la Red Flue. Su jefe de casa comprendió la mirada. El profesor Lockhart fue descubierto participando en una actividad imprudente e ilegal cuando cerrábamos la escuela. Ya no será su instructor de defensa. Harry se dio cuenta de que eso era todo lo que ella iba a decirle. Más tarde se enteraría de las dos chicas de sexto año drogadas con pociones de lujuria encontradas en sus aposentos. Estas pociones en particular dejaron a la víctima con recuerdos completos del suceso, pero creyéndole un sueño particularmente vívido. Disculpe, profesor Dumbledore, interrumpió el señor Lovegood, pero me gustaría llevar a Luna a casa por unos días. Por supuesto, asintió Dumbledore. Estoy seguro de que el profesor Flitwick estará encantado de llevarlos a ambos a la torre de Ravenclaw para que su hija pueda recoger sus cosas. El señor Lovegood lo reconoció con una sonrisa. Luego se volvió hacia Harry. Señor Potter, tengo una deuda con usted que jamás podrá saldar. Tras perder a su madre, la idea de perder también a mi Luna, la voz del hombre se fue apagando como si el pensamiento fuera demasiado para terminar. Lo entiendo, dijo Harry. No querría que nadie más perdiera a toda su familia. Los Lovegood se fueron con el profesor Flitwick. Luego, el señor Malfoy se levantó para marcharse. Me despido, Albus. Espero que la Junta reciba un informe completo de lo sucedido esta noche dentro de una semana. Por supuesto, Lucius. El mayor de los Malfoy hizo una breve reverencia, casi burlona, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Profesor, preguntó Harry, ¿me puede disculpar? Ha sido una noche muy larga. Claro, mi querido muchacho, concedió Dumbledore con un gesto. Hablaremos por la mañana, cuando hayas recuperado las fuerzas. ¿Necesitas ayuda para volver a nuestra torre? Preguntó McGonagall. Harry se negó. No, profesor. Debería estar bien. En cuanto Harry cruzó la puerta de la oficina, echó a correr por los oscuros y vacíos pasillos de Hogwarts. Logró alcanzar al señor Malfoy en el vestíbulo. Señor Malfoy, encontré algo que usted dejó aquí, dijo Harry, haciendo que Malfoy se diera la vuelta. ¿Algo mío, muchacho? Siseó Malfoy. Pues dámelo y date prisa. En realidad, no es tuyo. Se lo diste a alguien para que lo trajera. En realidad, era de Tom. No tuve nada que ver con eso. Negó Malfoy. Y te tomaré por todo lo que valen los Potter si alguna vez intentas decir lo contrario. Harry sonrió con malicia. Oh, no necesito llevarlo a juicio, señor Malfoy. Verá, Tom estaba un poco enojado con usted y se desahogó un poco al decirle que le dio su diario a la bruja equivocada. Estaba muy disgustado con usted. He oído que Voldemort nunca fue muy indulgente con los sirvientes que le fallaron. ¿Qué diría de la pérdida de esto? Harry levantó el reverso impecable del diario. Dame eso, chico. Exigió Malfoy mientras se abalanzaba sobre el diario. Harry estaba relativamente débil, pero aún podía dar algo. El revés derribó al mago más grande al suelo y dejó 4 dientes esparcidos por el suelo. Vaya, son 2 más de los que perdió tu hijo, comentó Harry. Te veré en la cárcel por esto. Amenazó Malfoy mientras se levantaba. Harry sonrió con suficiencia. ¿Vas a testificar que un niño de 12 años te dio una paliza? Me imagino cómo lo manejará la prensa. Malfoy lo miró con impotencia mientras Harry sonreía. Tengo un trato que ofrecerte, dijo Harry. El diario por algo tuyo. Dobby, el elfo doméstico. Dobby. Espetó Malfoy. Ese insignificante y despreciable. Era de mi madre y siempre fue un incompetente. Trato hecho, Potter. Ahora dame el diario. Dobby primero. Dobby. Un pequeño pop y luego el amo llama a Dobby. Toma. Le ofrecieron un pequeño pañuelo. Te libero. No vuelvas jamás a la mansión Malfoy. Dobby tomó el pequeño paño con mano temblorosa. Amo, ¿libera a Dobby? Preguntó con voz asombrada. Dobby se giró y vio a Harry allí de pie. Genial, Harry Potter. Harry Potter libera a Dobby, el viejo y malvado amo. Malfoy se burló. Ahora, el diario. Dámelo, muchacho. Harry le lanzó el diario al mago anciano. El mago rubio lo atrapó, pero algo se desprendió. Le dio la vuelta y vio el agujero que había dejado el colmillo del basilisco. Me engañaste, Potter. Rugió mientras sacaba su varita del bastón. No le harás daño a Harry Potter. Proclamó Dobby.
El pequeño elfo alzó las manos y una fuerza mágica surgió de él. Se estrelló contra el sorprendido mago y lo lanzó volando hacia la puerta principal del colegio. Las puertas se cerraron con un golpe seco. Capítulo 35. Me engañaste, Potter. Rugió mientras sacaba su varita del bastón. No le harás daño a Harry Potter, proclamó Dobby. El pequeño elfo alzó las manos y una fuerza mágica surgió de él. Se estrelló contra el sorprendido mago y lo lanzó volando hacia la puerta principal del colegio. Las puertas se cerraron con un golpe seco. Dobby se giró para mirar a Harry con adoración. El gran Harry Potter ha liberado a Dobby. Dobby ni siquiera ha cumplido su promesa. Realmente Harry Potter es tan sabio y bondadoso como cuentan las historias. Harry tuvo que sonreír ante eso. Dobby siempre le hacía bien a su ego. ¿Qué promesa?, preguntó Harry. ¿Para qué buscarle una nueva familia a Harry Potter para que el señor Harry Potter no tenga que quedarse en Hogwarts todo el tiempo? Pero Dobby pronto lo hará. Pronto volverá el padre perro. Y Dobby cuidará del gran Harry Potter y de su padre perro. ¡Qué ganas! Antes de que Harry pudiera hablar, Dobby desapareció con un ruido sordo. Harry solo podía mirar el lugar donde Dobby acababa de estar con una extraña mezcla de miedo y anticipación. Dobby tenía buenas intenciones, pero Harry estaba seguro de que sus buenas intenciones a menudo tenían consecuencias inesperadas. Quizás el basilisco me deje quedarme con ella, reflexionó Harry mientras regresaba a su dormitorio. Quizás sea más seguro. A la mañana siguiente, la recuperación de Luna Lovegood se vio completamente eclipsada por el arresto del profesor Lockhart. Los chismes corrían desenfrenados, pues supuestamente 3 estudiantes más habían reportado sueños similares. Las malas lenguas apuntaban a quienes no desayunaban como posibles víctimas. No fue hasta justo antes de que los estudiantes salieran para sus clases que Dumbledore se puso de pie para hablar. Como seguramente habrán oído, el profesor Lockhart ya no está con nosotros. Sus clases de defensa, por ahora, serán impartidas por una rotación de profesores según sus horarios habituales. Aunque no dudo de que el profeta publicará todos los detalles de las dificultades del profesor Lockhart, les ruego que permitan que la investigación continúe y no pregunten al respecto a los profesores que les quedan. Esto provocó muchas murmuraciones entre los estudiantes. A falta de información veraz, inventaban sus propias ideas. Finalmente, quisiera reconocer al señor Harry Potter con 50 puntos para Gryffindor por la recuperación de la señorita Lovegood. El señor Potter también identificó al responsable de las petrificaciones que el colegio ha visto recientemente. Parece que un exalumno intentaba destruir Hogwarts usando la vieja leyenda de la Cámara de los Secretos. El Departamento de Aplicación de la Ley Mágica está buscando a este individuo. Para quienes estén preocupados por nuestros estudiantes petrificados, por favor, tranquilos, ya que la señora Pomfrey y la profesora Sprout me aseguran que las mandrágoras requeridas estarán lo suficientemente maduras para ser cosechadas en 8 semanas, de modo que todos nuestros estudiantes nos serán devueltos antes de los exámenes finales. Ahora, nos vamos a clase. El anuncio público de Dumbledore sobre el papel de Harry generó reacciones diversas. Mientras algunos miembros del club de fans del niño que vivió vitorearon, la mayoría de los estudiantes mayores y todos los Slytherin le dedicaron a Harry miradas que, desde las más leves hasta las más graves, podrían calificarse de odio puro. Con una larga experiencia en Private Drive, Harry ignoró las miradas en su dirección mientras se unía a Ron, Hermione y los otros estudiantes de segundo año de Gryffindor y Hufflepuff que se dirigían a herbología. Bueno, será mejor que disfrutemos los próximos 2 meses, comentó Ron mientras salían. El comentario sacó a Harry de sus pensamientos. ¿Cómo puedes decir eso, Ron?, preguntó Harry. Ron miró a Harry con incredulidad, pero sus labios esbozaron una leve sonrisa. ¿Sabes cómo será Hermione cuando despierte con 2 meses de diferencia y los exámenes a la vuelta de la esquina? Se va a poner como una loca. Y Padma estará ahí con ella. Hermione rió disimuladamente al ver la imagen. Ron tiene razón. No pasa muy a menudo. Oye. Pero lo es. Las chicas van a exigir ver todos los apuntes y tareas que hagamos durante los próximos 2 meses. Luego nos van a obligar a repasar con ellas cada momento libre. Y aún así nos ganarán a todos en los exámenes, concluyó Hermione. Exactamente, dijo Ron. Y aún así, oye. Las protestas de Ron provocaron la risa de Harry y Hermione. El grupo de estudiantes aliviados continuó hacia los invernaderos y siguieron discutiendo las reacciones de las chicas cuando finalmente despertaron y burlándose de Ron. Capítulo 36. 5 de junio de 1993.
Los estudiantes llenaron el gran comedor para un último desayuno antes de abordar el expreso de Hogwarts para el viaje a casa. Todos los estudiantes que estaban petrificados habían vuelto a la normalidad. Y tal como se predijo, Hermione y Padma estaban casi histéricas, preocupadas por recuperar los trabajos de los últimos 2 meses y el tiempo de repaso perdido. Las chicas estaban felices de recibir los apuntes de Harry y Hermione. Sobre todo los de Hermione, porque la mitad de los de Harry y todos los de Ron eran ilegibles o estaban incompletos. Las chicas estaban mejor que algunas que tendrían que repetir el curso, ya que simplemente habían perdido demasiado tiempo para ponerse al día en el poco tiempo que les quedaba. Hola, Potter peludo. Harry sonrió y se giró hacia Luna. Hola Luna. ¿Cómo estás hoy? Mejor. Todas mis cosas regresaron mucho antes de las vacaciones de invierno, confesó la rubia de ojos grises. Algunas de las que regresaron esta mañana se quedaron fuera todo el trimestre. Qué bueno que quisieran venir a casa para el verano. Harry simplemente asintió como si lo entendiera. Eso está bien. Habían logrado mantener a Luna fuera de los informes. Así que nadie la culpó de los ataques. Harry le había contado a Dumbledore casi todo lo ocurrido en la Cámara de los Secretos, salvo por su forma de hombre lobo y la similitud del licor negro del diario con lo ocurrido con su propia cicatriz. La reticencia de Harry a contarle a Dumbledore sobre su naturaleza casi licántropa provenía de los otros cargos de Dumbledore. Como jefe brujo de Luizengamot, el poderoso mago supervisaba la creación y el dictado de las leyes en la Britania mágica, incluyendo las relacionadas con los licántropos. Harry no dudaba que el mundo mágico le daría la espalda al niño que vivió en cualquier momento para llamarlo la bestia que aulló o algún otro título absurdo con guión. A Harry le gustaba el viejo mago, pero esta era su vida y no estaba seguro de poder confiarla a Dumbledore. Gracias por hacer que tus amigos me cuiden, Furry Potter, continuó Luna, sin percatarse de los pensamientos de Harry. Ha sido casi como tener mis propios amigos. Harry abrió la boca para protestar que era su amigo, pero la chica espacial comenzó a saltar, literalmente, por el pasillo hacia las puertas principales. Al llegar a la puerta, Luna gritó. Buena suerte con tus aventuras este verano, Furry. Estoy segura de que estarás bien. Sentía el dolor de Luna acercándose y se preguntaba si a Madame Pomfrey le quedaban analgésicos. Amaba a la chica, pero hablar con Luna tan a menudo le provocaba a Harry un dolor de cabeza muy especial, propio de ella. Harry. Llamó Hermione al entrar en el gran comedor, seguida de Padma y Ron. ¿Has visto esto? Preguntó mientras dejaba caer un paquete de papeles sobre la mesa. Harry recogió el ejemplar de El Profeta que Hermione había dejado caer. Leyó el titular, escrito en letras grandes y negritas en la parte superior. Sirius Black escapa de Azkaban. La mano derecha de ya sabe quién y traidor de los Potter desaparece de la celda sin dejar rastro. Bueno, eso fue simplemente perfecto. Muchos con amplia experiencia en el mundo no mágico han dicho que el mundo mágico está muy desfasado respecto a los avances de la era moderna. En parte, esto es cierto, en parte no. Parte del problema radica en que se trata de una cultura extranjera, a pesar de existir en el mismo territorio y hablar el mismo idioma. Las diferencias que se aceptarían al visitar otra nación irritan a los nacidos de mugles o a los magos que esperan valores y cultura ingleses. Los problemas surgieron de la división de los dos mundos en los años previos a la caída de la parte occidental del Imperio Romano. Un antropólogo consideraría la comparación entre ambos mundos un estudio fascinante de la evolución cultural divergente a partir de una fuente común. El mundo mundano era numeroso, pero carecía de la capacidad para satisfacer sus necesidades. La democracia y la tecnología se desarrollaron con el tiempo para combatir la violencia, la ignorancia y el hambre de la Edad Oscura. La Edad Oscura en sí misma podría considerarse un efecto directo de la repentina pérdida de recursos y soluciones mágicas. La población mundana tuvo que superar y adaptarse a sus desafíos. Su cultura se adaptó en respuesta a estos cambios. El mundo mágico experimentó un aumento de recursos con la división. Liberados de la necesidad de proporcionar pociones y otras ayudas a la población mundana, los mágicos tuvieron un excedente. Durante un breve periodo, el mundo mágico experimentó una expansión y descubrimientos sin precedentes, pero esta expansión no duró. Desafortunadamente, en 1 o 2 generaciones, la falta de necesidad limitó el impulso para desarrollar e innovar al mismo ritmo que el mundo mundano. Sin embargo, durante más de 1000 años, el mundo mágico mantuvo claras ventajas en atención médica, transporte, educación, poder destructivo y prácticamente en todos los demás campos. Esta prolongada superioridad llevó a muchos magos a asumir una superioridad natural sobre los humanos no mágicos. Pero el mundo mundano continuó mejorando.
A mediados del siglo XX, el nivel de vida del mundano británico promedio igualaba al de su contraparte mágica, incluso si el mundo mágico se negaba a verlo. Una diferencia radicaba en el castigo penal. El mundo mágico no veía con buenos ojos los delitos graves. La capacidad de conjurar y transformar objetos según las necesidades eliminaba la mayoría de los motivos criminales. Los delitos menores se castigaban con la pérdida temporal o permanente de una varita, prisión domiciliaria, mediante protecciones, o el uso de pociones para evitar la reincidencia. Los delitos graves se limitaban al asesinato, la violación, el uso de magia oscura, los ataques violentos contra muggles o la traición. La traición abarcaba desde intentos de derrocar al ministerio hasta la violación reiterada o deliberada del estatuto del secreto. Estos delitos conllevaban el encarcelamiento en Azkaban. La prisión de Azkaban comenzó como la fortaleza de un antiguo señor oscuro. Él y sus seguidores fueron los primeros reclusos de la prisión. El uso de sus sirvientes, los dementores, para castigarlos se consideró particularmente poético en su época. En aquel entonces, la prisión estaba muy por encima de los estándares de sus contrapartes mundanas. Sin embargo, el tiempo y la falta de interés en mejoras o incluso mantenimiento por parte de los diversos gobiernos mágicos hicieron que una prisión avergonzara incluso al régimen mundano más opresivo. El dinero gastado en la antigua fortaleza fue un desperdicio de galeones, según el ministerio. La pequeña población mágica rara vez superó la media docena de prisioneros en un momento dado históricamente. Incluso después de la caída de quien tú sabes, solo alcanzó 22, la cifra más alta en 300 años. En resumen, se convirtió en un infierno en la tierra. Las celdas eran frías y con corrientes de aire. Las protecciones impedían que la mayoría de los vientos fríos del Mar del Norte penetraran los muros de la fortaleza. Las protecciones restantes eran suficientes para mantener las celdas de los prisioneros por encima del punto de congelación, pero el frío y la falta de comida se cobraban la vida de muchos prisioneros cada año. No era casualidad que la visita anual del ministro de magia ocurriera durante el breve verano que se vivía en la isla. El ministerio envió a 17 mortífagos a la prisión tras la condena a cadena perpetua de Voldemort. Sin embargo, para septiembre de 1992, solo 12 sobrevivían. Capítulo 37. 8 de diciembre de 1992. Sirius Black, heredero de la muy noble y antigua casa Black, reputado mortífago, mano derecha del señor oscuro y traidor de los Potter, yacía acurrucado bajo una vieja capa raída en la pequeña y oscura celda. Los días, las semanas y los meses se habían fundido en uno. A veces parecía que había llegado a la celda hacía poco. Otras veces, llevaba allí una eternidad. Su celda estaba hecha de gruesos muros de piedra, con suelo y techo del mismo material. Una pequeña ventana en lo alto de la pared era la única fuente de luz. La puerta estaba hecha de barrotes metálicos verticales que se cerraban para que un humano pudiera pasar. Si bien la puerta permitía a los dementores acercarse y a algún que otro carcelero humano vigilar a los prisioneros sin abrirla, había un punto ciego a ambos lados. Fue en este punto ciego que pudo adoptar la forma de Canuto sin arriesgarse a que un guardia humano lo viera en su forma animada. Su forma canina fue el factor clave para mantener la cordura, junto con la certeza de que era inocente de los cargos contra él. Era un consuelo débil, pero aún así algo reconfortante. La celda de Sirius era la primera en su pasillo. La celda de enfrente había estado ocupada por un mortífago llamado Oscar Belliemi, quien irónicamente fue capturado por James Potter y Frank Longbottom. Solo sobrevivió un tiempo antes de rendirse y morir. La celda de al lado estaba ocupada por su prima, Bellatrix Lestrange. Bella era la Black perfecta y la madre de Sirius la consideraba el modelo a seguir al que sus hijos debían aspirar. Ahora había perdido la poca cordura que le quedaba, gritando su lealtad a su amo y pidiéndole que la salvara. Sirius se preguntaba cómo el Black perfecto era aquel que estaba dispuesto a jurar lealtad eterna a alguien ajeno a la familia. Nunca tuvo sentido para la oveja blanca de la familia. Un repentino y pequeño pop sacó a Sirius de sus ausentes pensamientos. ¿Tú eres Sirius Black?, preguntó una voz. Maravilloso, dijo el hombre harapiento con voz áspera. Ahora estoy teniendo delirios con elfos domésticos. Al menos no es ese idiota malvado de madre. El elfo doméstico se encogió, pero dio un paso al frente con cautela. ¿Acaso el perro mago oscuro traicionó al gran Harry Potter y a su familia?, preguntó el elfo con voz chillona. Sirius se abalanzó furioso. Jamás traicioné a los Potter. Antes de que el enfurecido mago pudiera alcanzarlo, el elfo se había ido. Sirius permaneció allí, furioso, disfrutando del breve instante de vida que lo llenaba incluso en su ira.
¿Por fin te uniste, primo? Gritó Bella con sarcasmo. Te estás volviendo loco aquí. Si de verdad te hubieras unido al Señor Oscuro, tu recompensa habría sido gloriosa. Empezó a reírse entre dientes. Cállate, bruja. Rugió Sirius. Perdiste la cabeza cuando te convertiste en esclava besándole el trasero a su amo. El chillido de Bellatrix en respuesta degeneró en gritos y chillidos indescifrables que incitaron a los demás locos. Pronto todos gritaron y se pusieron a chillar. Finalmente, atrajeron a los dementores y los gritos se convirtieron en gemidos. Pero mucho antes de que llegaran los dementores, Canuto estaba acurrucado en su rincón intentando ignorar los gritos. En cambio, se preguntaba quién era el extraño elfo y qué quería. A la mañana siguiente, Sirius Black se despertó con otro delirio. Junto a su cabeza había una bandeja de plata con porcelana fina y cubiertos de plata. En el plato había una tortilla rellena de queso y verduras. Junto a los huevos había una tostada con mantequilla. Un vaso de jugo de calabaza estaba junto al plato. Sirius casi quiso llorar por los olores que emanaban de su delirio. Sintió un nudo en el estómago, como si de repente recordara comida de verdad. Sirius extendió la mano con cautela, temeroso de perturbar su delirio si se desvanecía. Se sorprendió cuando su mano tocó el plato. Empujó suavemente los huevos con sus dedos sucios. No se desvanecieron. Con un extraño gemido, el mago hambriento se dejó caer sobre el plato de comida, renunciando a los elegantes cubiertos. La comida sabía tan bien al tragarla. No pudo evitar comer más rápido por miedo a que alguien viniera a quitársela de repente. Incluso cuando su estómago se rebeló ante la repentina llegada de tanta comida, siguió comiendo. Finalmente, el dolor se volvió insoportable y Sirius tuvo que apartarse de los restos de la comida. Sirius se tumbó en el suelo y luchó por contener la comida. Apenas notó cuando el plato se apagó, solo para ser reemplazado por un pequeño frasco azul. Una parte de su mente reconoció la poción y bebió con cautela su contenido. La poción de alivio del estómago hizo precisamente eso, dejando a Sirius Black disfrutando de su primer estómago lleno en mucho tiempo. Después de esa mañana, las comidas llegaban a intervalos regulares, aunque nunca con tanta comida como la primera vez. Junto con las comidas, llegaban pociones ocasionales. Aunque nunca fue un prodigio de las pociones como Lily, Sirius podía reconocer la mayoría como pociones comunes de curación y nutrición. Después de un tiempo, Sirius empezó a notar señales de recuperación de peso y salud. Su mente también empezó a aclararse, lo cual fue una bendición a medias. Ya era tarde cuando llegó la comida y Sirius finalmente susurró: «Hola. ¿Quién me ayuda? Háblame, por favor». Pero no pasó nada. Siguió intentándolo con las siguientes comidas. Entonces, una mañana, el mismo elfo doméstico de hacía semanas apareció nuevamente frente a Sirius. ¿El gran perro padrino de Harry Potter se siente mejor?, preguntó con voz vacilante y temerosa. Sí, gracias, respondió el animago. Me siento mucho mejor. ¿Por qué me ayudas? El elfo doméstico levantó la vista con una expresión seria en sus grandes ojos. El señor Harry Potter necesita un lugar seguro donde vivir. Dobby, prométele que le encontrará uno. Dobby puede seguir la conexión mágica de la familia Potter con Padre Perro. El inocente Padre Perro es la mejor opción para el gran Harry Potter. Pero Padre Perro no puede evitar que el gran Harry Potter esté encerrado en su celda lamiéndose todo el día. Sirius se estremeció ante esa última imagen. ¿Harry necesita ayuda?, preguntó. ¿Cuántos años tiene ya? Debe de ser todavía un niño pequeño. El gran Harry Potter está en segundo año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Están sucediendo cosas peligrosas en Hogwarts. Hay que mantener a Harry Potter a salvo. ¿Un segundo año?, murmuró Sirius. ¿Tanto tiempo llevo aquí? Sí, señor Doxard, respondió el extraño elfo asintiendo con la cabeza. Orejas caídas por todas partes. ¿Cómo estás aquí?, preguntó Sirius. ¿Las protecciones no impiden que los elfos de la familia vengan? Las protecciones impiden que los elfos domésticos sirvan a los malos amos enviados al lugar malvado. El señor Doxard no es el amo de Dobby ni su familia. Como el amo no envía a Dobby, las protecciones no lo detienen. A Sirius le impactó la aspillera. ¿Y nadie sabe de este agujero? El pequeño elfo se encogió de hombros. Nadie les pregunta a los elfos. Sirius rió disimuladamente ante la respuesta. El pequeño podía parecer manso y abatido, pero Sirius reconoció que el elfo tenía madera de merodeador con esa respuesta. ¿Puedes sacarme de aquí, Dobby?